Hola, les voy a mostrar lo que hicimos en las clases de ingreso en la Universidad de La Matanza. Voy a ir grabando los vídeos a medida que voy cursando las clases. También voy a dejar los archivos de Word abajo en la descripción del vídeo. Bueno, empezamos. Lo primero que vimos fue: ¿qué es un ente? Un ente se define como lo que existe o puede existir. Hay dos clases de entes: las personas de existencia visible o físicas, y las personas de existencia ideal u organizaciones. ¿Qué son las organizaciones? Las organizaciones son agrupamientos de individuos o conjuntos de ellos, que administran los recursos obtenidos con el objetivo de desarrollar actividades coordinadas para el logro de un beneficio en común. Estos beneficios pueden ser sociales o económicos. En cuanto a los recursos, estos pueden ser humanos o económicos también. Recursos humanos. Denominamos así al conjunto de personas que colaboran o prestan sus servicios en una organización. Los dueños de esta pueden prestar o no su trabajo. Son personas de existencia física visible, pueden ser los dueños o empleados también. Recursos económicos. Llamamos así a los recursos que el ente necesita para iniciar sus actividades. Entendemos por recursos económicos a aquellos bienes materiales. Por ejemplo, una mesa. O inmateriales que son intangibles, por ejemplo, los clientes. Y derechos contra terceros susceptible de ser evaluados económicamente en valores monetarios. En este punto es importante diferenciar a las personas de existencia visible de las de existencia ideal, ya que los bienes aportados a una organización dejan de formar parte del patrimonio de la persona física para pasar a formar parte de los recursos económicos propios de la persona ideal. La clasificación de personas. Puede ser físicas o jurídicas. La persona física comprende a todo ser humano vivo con o sin aptitud para desarrollar actividades. Y la persona jurídica son personas de existencia ideal formadas por personas físicas, personas jurídicas o conjuntos de ellas, o la combinación de físicas y jurídicas. Las personas jurídicas pueden ser públicas o privadas. Entendemos por personas jurídicas de carácter público aquellas donde existe participación estatal o brindan algún beneficio o servicio de tipo social al público en general. Estos ejemplos de este tipo de organizaciones. Los dependientes del Estado Nacional. Los dependientes de los estados provinciales. Los dependientes de los municipios. Las entidades autárquicas. Las personas jurídicas privadas. Serán personas jurídicas de carácter privado todos aquellos conjuntos de personas físicas, jurídicas o conjunto de ellas unidas para obtener un beneficio. A continuación detallamos una clasificación de las mismas. Asociaciones o fundaciones civiles. Sociedades formales. Sociedades no formales. El patrimonio y el patrimonio neto. Definimos como patrimonio al conjunto de bienes materiales e inmateriales, derechos contra terceros y obligaciones. El patrimonio es igual al activo más pasivo. Y definimos el patrimonio neto como la diferencia entre el activo y el pasivo del ente o como el que resulta del aporte de sus propietarios y de la acumulación de los resultados. El patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. El patrimonio neto puede ser igual al patrimonio solamente en el momento cero o de inicio. Las fuentes de financiación. Es importante que para que una organización inicie y desarrolle su actividad debe acceder a la financiación de su trabajo, ya que esta persona de existencia ideal solo podrá realizar su actividad a través de la obtención de un capital de trabajo. Podríamos decir entonces que fuentes de financiación son aquellas que permiten al ente obtener dinero que deberá reintegrar según corresponda. Podemos clasificar a las fuentes en fuentes propias y fuentes ajenas. Las fuentes propias podemos decir con conocimiento y criterio que las organizaciones tienen como primera y principal fuente de financiación al aporte de los socios, que por otra parte es la menos exigible de las fuentes, y que contablemente se la conoce como capital. De ahí entonces que algunos autores hayan denominado a estas pasivo propio del ente, debido a que es una deuda que la organización tiene con sus propietarios. La fuente principal y fundamental es la que aportan los socios. Y las fuentes ajenas entendemos por estas al conjunto de obligaciones ciertas determinadas o determinables, que contrae la organización con terceros, por ejemplo, proveedores, y el Estado. A este conjunto de fuentes ajenas se las conoce como pasivos. El capital. Conocemos como capital a los compromisos de aportes en dinero o en especie. El aporte de dinero tiene que tener al menos un monto mínimo, integrados o no, que el ente posee al inicio de su actividad, así como también a todos los compromisos futuros dentro de la vida útil del ente.
En el momento cero, o sea al inicio de las actividades, podemos decir que capital es igual a patrimonio neto, ya que no existe acumulación de resultados que solo se van a observar en la medida que exista la empresa en marcha. A partir del primer ejercicio económico, el capital solo va a ser parte integrante como un aporte de los propietarios del patrimonio neto que también contará con los resultados acumulados. Desde el punto de vista jurídico, el capital tiene un papel fundamental que será el de establecer, de acuerdo con su composición, las mayorías y las minorías en la toma de decisiones del órgano volitivo. Los bienes económicos, fuentes y recursos. Las organizaciones trabajan en función de bienes económicos, para lo cual necesitan fuentes de financiación, que les permitan obtener los recursos necesarios para adquirirlos y así intentar obtener un beneficio de su gestión. Son bienes económicos aquellos que tienen la característica de ser escasos, por lo cual se les asignará un valor pecuniario. Podríamos decir que hay bienes no escasos a los cuales es imposible fijarles un valor monetario, pero que aún así no dejan de ser bienes, como por ejemplo el aire que respiramos es un bien absolutamente necesario pero no escaso, por lo cual es imposible que una organización pueda lucrar con él para obtener un beneficio económico. Es importante hacer notar que los bienes económicos pueden ser de carácter material e inmaterial con valor económico, pero de lo expuesto surge que no siempre son susceptibles de ser valuados monetariamente. Representan bienes económicos materiales el dinero, los rodados, las mercaderías, etc., e inmateriales una marca, una patente de invención, etc., todos con valor monetario. Por el contrario, son ejemplos de los que lo tienen: la flora silvestre, el aire, etc. La ecuación estática del patrimonio, conocido también como igualdad contable básica, es aquella que se presenta al inicio de la vida económica del ente, así como también cada vez que el ente deba demostrar su situación a un determinado momento. En la presentación de balances, esta ecuación permite mostrar que la totalidad de las fuentes de financiación, sus orígenes, están aplicadas a los recursos con que el ente cuenta para desarrollar sus actividades. Y ahora los ejercicios. Hasta ahí fue lo último que vimos, espero que les haya servido.